Para Calímaco, la vida no es otra cosa que la literatura. Así lo aseguran sus traductores españoles. Ello porque en la Alejandría a la que arribó el poeta de Cirene no era otra que la de Ptolomeo I Sóter y sus hijos, los futuros dioses hermanos, Ptolomeo II y Arsínoe II, fundadores y mecenas del museo y su biblioteca. Y para los citados filólogos modernos era cuando el conocimiento y el saber se valoraban por encima de la riqueza. ¿No será que los académicos idealizamos aquellas instituciones, a sus promotores y a sus miembros, soñando con lo que nos gustaría en nuestros días de universidades poco interesadas en las humanidades y sueldos simbólicos? Quizá. El punto a resaltar, sin embargo, es efectivamente que Calímaco fue miembro de una época que gustó del cultivo de los valores intelectuales, puesto que provenían de un periodo de iluminación y búsqueda como lo fue el clásico, y miraban a su futuro y a su pasado con igual ahínco. Una época que desarrollaba la personalidad humana y artística como inseparables, y fue quizá por ello que Calímaco vivió para la literatura y de la literatura. Una época de descubrimientos, por tanto, que también lo fue en ese ámbito, y toda la obra calimaquia no fue sino un intento, un ejercicio, ars gratia artis. Fue esa poesía excelsa combinación de pulcritud lingüística y detallada erudición lo que hizo un espíritu libre de Calímaco y le confirió un puesto de honor en aquella sociedad de cierta pedantería cultural que los Ptolomeos promovían, porque para él el arte es medicamento multicurativo de todo. La escuela filosófica cirenaica le habría enseñado que el alma no debe afligirse con sutilezas del raciocinio, por lo que ese arte, esa habilidad poética, no debe llevarte a un nihilismo puro, sino a una búsqueda de la felicidad terrena que no una metafísica ortodoxa y adusta. Calímaco, hijo de Bato y Mesatma, cireneo, gramático, discípulo del gramático Hermócrates, hijo de Yaso, tuvo como esposa a la hija de Éufrates de Siracusa. El hijo de su hermana fue Calímaco el joven, que escribió acerca de las islas en versos épicos. A tal punto llegó a ser el más negocioso que escribió poemas en todos los metros y compuso también en prosa muchas obras, y tiene más de 800 libros escritos. Vivió durante los tiempos de Ptolomeo el Filadelfo. Antes de reunirse con el rey, enseñó letras en Eleusis, barrio de Alejandría, y se desarrolló hasta Ptolomeo el llamado Evergetes y la Olimpiada 127, de la cual, durante el segundo año, Ptolomeo Evergetes comenzó su reinado. Esta biografía bizantina debe ser una reconstrucción de alguna anterior, y algunos datos más pueden agregarse al respecto de su familia y educación. Cirene era la gran colonia jonia al norte de África, en territorio libio, cuya fundadora mítica era la famosa guerrera homónima que raptó a Apolo, pero la historia refería que el fundador era Bato, de hecho antepasado del poeta, según anotación de Estrabón, y el dato se corrobora con el propio Calímaco, que se autonombra Batiada. Siguiendo la mejor tradición griega, el poeta recibió el apelativo por su abuelo, estratego de su ciudad natal. La madre de Calímaco el joven y hermana del poeta se llamaba Megatima y se casó con un estacénoro. Se especula que la fecha de nacimiento de nuestro poeta sería entre el año 310 y el 300 a.C. La educación de Calímaco parece inició, como refiere la biografía citada, en Cirene y bajo el cuidado de Hermócrates, pero los modernos filólogos especulan sobre un viaje a Atenas donde estudiaría junto al también poeta Arato de Solos, ambos como discípulos de Praxífanes, con el que disintió, según analizaremos después.
Todo ello se desprende de la amistad y admiración que Calímaco evoca sobre Arato, de quien conocemos más datos de su vida, a más de unos versos de sus fragmentos, donde el poeta se queja de que ha tenido que viajar mucho y como la gaviota no tiene un nido establecido en terreno seguro. El teeteto, evocado en el epigrama 7 de Calímaco, con quien parece el poeta tenía amistad, fue admirador del filósofo de la academia Crantor. Quizá el cireneo lo haya escuchado también en Atenas. Igualmente se especula que el fragmento siguiente aludiría a un Calímaco alumno burlándose de los dichos de Diodoro de Yasos, a quien se apodaba Crono. El mismo Momo escribió en los muros: Crono es un sabio. He aquí que graznan sobre los tejados los cuervos. ¿Cuáles uniones y cómo naceremos de nuevo? Calcula entonces Tapia Zúñiga que dicho viaje a Atenas se daría entre los años 287 y 281 a.C., fechas por otra parte que coinciden con momentos difíciles en Cirene para un miembro de la aristocracia local por un golpe de estado democrático. Un epigrama más del poeta puede que nos ilustre cómo elucubraba en cierto tono novelesco el citado traductor sobre el ya empobrecido Calímaco que debe ahora ganarse el sustento como maestro de escuela en el raquítico barrio eleusino de una orgullosa Alejandría, a donde emigró, pues su amada Cirene aún estaba en problemas. Quizá ya estaba casado y arrastraba cuestas a una familia. Sé que de dinero mis manos están vacías, pero Menipo, por las cárites, no me digas mi pesadilla. Me duele lo de aquellas por todo el tiempo al escuchar esta frase amarga. Sí, amigo, de todo lo que hay de tu parte, esto es lo más desamorado. El único remedio para salir de la apremiante situación era conseguirse lo que hoy llamamos un mecenas, prostatés. Por aquel entonces solo podían ser los reyes, y la manera de lograr su apoyo era darse a notar. Ya Teócrito, poeta que como vimos era anterior a Calímaco, había demostrado cómo se podía adular a un soberano para ganarse su favor. Uno de los epigramas de nuestro autor revela una alabanza cortesana a Berenice, quizá la madre de Ptolomeo Filadelfo. 4 las cárites. Junto a aquellas 3, una hace poco se ungió. Y todavía está húmeda con perfumes. Dichosa entre todas, esplendente Berenice, sin ella, estas gracias no son gracias. Si bien existen dudas sobre la identificación de la Berenice mencionada, a mi parecer hay algunas ideas en el poema que podrían aludir directamente a Berenice I. Cuando Ptolomeo II fue elegido como sucesor de su padre alrededor del 290-285, la situación no estaba del todo a favor del joven príncipe. Berenice fue durante muchos años poco más que la segunda esposa de Ptolomeo I, incluso se le podría denominar la amante real, siguiendo una terminología egipcia, que no la reina. Esa era Eurídice. La intriga política de la época es embrolladora, pero la resumiré diciendo que mientras la familia de la reina, los antipátridas de Macedonia, se mantuvieron en el poder, esta mujer y sus hijos, entre ellos el primogénito de Ptolomeo I, Ptolomeo Serauno, se hallaron en las mejores condiciones en el palacio egipcio. Dicha preponderancia se comprueba por los matrimonios de conveniencia que efectuó el padre para sus 2 hijas, Lisandra y Arsínoe, respectivamente de su primero y segundo matrimonios. Aquella con Alejandro, heredero de Macedonia, y esta con Lisímaco de Tracia. Pero los acontecimientos posteriores, con la intervención de Demetrio Poliorcetes y la muerte de Alejandro de Macedonia, llevarían al viejo faraón a repensar su estrategia. Junto a esta política exterior estaba la interior, donde Ptolomeo Serauno, con su carácter arrebatado y cruel, no gozaría del favor de su padre, y Ptolomeo II se hallaba rodeado de un nutrido grupo de partidarios que habrían forjado una imagen más favorable del joven príncipe de unos 22 o 23 años.
Parece que parte de esa campaña propagandística fue el presentar a su madre Berenice como una mujer de probada castidad y honorabilidad, adorada por Ptolomeo, con quien habría vivido una intensa pasión. Dicha propaganda se habría intensificado durante los primeros años del reinado del joven monarca, que tendría que lidiar con sus medios hermanos, ávidos de despojarlo del trono, y recurriendo para ello un denuesto, el de su madre. La mejor manera para halagar al reinante Ptolomeo sería entonces hacerlo con su madre. No sabemos exactamente cuándo, pero Berenice fue reina entre los años 290 y 287 a.C., coincidiendo con la proclamación oficial de su hijo como heredero. La segunda fecha es posiblemente la más viable, pues coincide con el autoexilio de la primera esposa del ya muy anciano Ptolomeo I. El ascenso de esta segunda familia al trono benefició a Arsínoe en el reino tracio, que entonces ocupó también el primer puesto, logrando el retiro de la esposa de Lisímaco, la reina Amastris de Apamea. No es claro si Berenice alcanzó a ver a su hijo coronado en el año 284, pero siendo mucho menor que su marido, es viable. Sin embargo, no parece haber sobrevivido mucho tiempo. Su hijo aprovechó hábilmente su muerte y la deificó junto a su padre. Sabemos que compartió el título de diosa salvadora con su marido en el templo ambos consagrado, teniendo asimismo uno propio junto a este recinto, el Beresé. De tal suerte, el poema de Calímaco, de pertenecer a este tiempo en que se consolida el poder del joven monarca y buscando el favor real, podría haber mencionado la apoteosis de la reina madre a esta guisa. Notemos ahora el juego poético. A diferencia de lo que ocurrirá adelante en la apoteosis de la hermana de Ptolomeo, Arsínoe, Berenice no parece haber sido ligada a alguna diosa olímpica particular, puesto que la divinización del monarca era algo relativamente nuevo en el paisaje heleno, por lo que resulta adecuado que se le vincule con las gracias, por otra parte divinidades de la belleza, que siempre fue reputada para la reina. El empleo del verbo prosplazo es muy interesante. La mención del perfume, miros, condiciona a mi entender el traducirlo con la idea de un emplasto que se aplica sobre. Si bien los traductores de Calímaco prefieren entenderlo como un modelado de la figura, prácticamente la conformación de una estatua que se añade a un grupo escultórico que luego es ungida con aceites. Ungir expresa ambas ideas que también encerraría la alabanza, la unción de la reina como diosa y la unción de su cuerpo como mujer y como cadáver. Por otro lado, el verbo también alude al modelado de una figura o a la confección de una figura, la invención de una. Sutilezas de poeta erudito que señala igualmente la invención de una diosa. Que es una divinización, creo se reconoce en los adjetivos que le aplica. Nombrarla dichosa, de vida feliz, literalmente, es prácticamente sinónimo de Makairos, término empleado para los dioses. ¿Quiénes serían esas o esos todas o todos? Tapia Zúñiga traduce entre todas benditas, comprendiendo que, cual la Virgen María, Berenice lo es entre todas las mujeres, proyección justificada en el texto, puesto que es una divinización y que, creo, determina que no podría ser Berenice II, quien no fue divinizada en tiempos de su marido Evergetes. Si como interpreto también fuera un adjetivo femenino, la alusión podría ser a las reinas, puesto que ella fue efectivamente la primera en ser divinizada. Esplendente, aricelos, puesto que por lo común es empleado a guisa de brillo, puntualiza que es, en el caso de las personas, una especie de resplandor que lo rodea y lo hace conspicuo y admirado por todos. Un dios. Por lo que, con sutil encanto, Calímaco asegura que no habría gracias sin ellas. Sin la alabanza a Berenice, no habría gracias del rey para con él. Al respecto de lo anterior, cabría anotar también que en uno de los fragmentos de su Saitia, el poeta vincula a las gracias con las musas. Desnudas, como del vientre de su madre cuando Ilitia quiso traerlas,
mas en paros portando hermosas y ligeras prendas purpúreas. De vuestros bucles siempre fluye ungüento. Sedme propicias ahora, y habiendo partido, secad en mis cantos vuestras manos, para que permanezcan por muchos años. Ptolomeo II habría por fin de fijarse en el maestro de escuela y le encargó llevar a cabo un catálogo completo de los fondos bibliográficos acumulados en la Biblioteca de Alejandría, con el fin de hacerla manejable. Dicho catálogo serían los pínaques. Ordenación del acervo de la biblioteca siguiendo los diversos géneros: épica, lírica, dramática, oratoria, etc. Una ordenación alfabética de los nombres de los autores, así como de los títulos de sus obras, y como siempre eran seguros, lo hacía, pero si no, esto condujo a Calímaco a consignar las palabras iniciales y el número de líneas de cada obra. Cada autor iba precedido de una biografía, así como de algunas líneas sobre problemas de índole erudita o de exégesis literaria. Su vida cambió a partir de este mecenazgo de Ptolomeo. Un punto de debate en la biografía de Calímaco es si fue o no director de la Biblioteca de Alejandría. El papiro de Oxirrinco, 1241, ofrece una lista de bibliotecarios y el poeta brilla por su ausencia. Pero en un manuscrito de Plauto prevalece un comentario que ha sido adjudicado al erudito bizantino Johannes Tzetzes, si bien el citado texto lo señala como dicho de un tal Cesio. Allí se especifica que Calímaco fue Aulicus Regibus Bibliothecarius, bibliotecario de la corte del rey. El problema es que Tzetzes mismo, en sus comentarios a Aristófanes, afirma que el cireneo fue Neaniscos Thesaules, es decir, servidor de la corte. Meyer concluye que ninguna de las dos expresiones valida la posibilidad de un Calímaco como director de la biblioteca del museo. No obstante, otros datos parecen dar pie a suponer que lo fuera. Zenódoto dejó la dirección de la biblioteca en el año 270 a.C., ello sobre el fundamento de dedicarse a su labor filológica de Homero. La edad indispensable para el cargo eran los 35 años, por lo que si obedecemos la lógica del papiro y el sucesor fuera Apolonio de Rodas, este tendría a lo más 30 años, quizá menos, por lo que Calímaco sería el candidato ideal. Nadie era tan favorablemente conocido como Calímaco, y nadie había sido como Calímaco colaborador de Zenódoto, concluye Pedro Tapia. Habría que hablar de manera sucinta ahora sobre su obra, pero antes unas escasas palabras sobre su vida personal. Nada sabemos de su matrimonio, ni de si tuvo hijos o no. Si hubo, quizá, estos no siguieron sino otros derroteros y no los que le trazó su padre, puesto que de su único familiar en las letras es el citado sobrino homónimo, hijo de Megatima, del que por otro lado solo conocemos que fue un poeta épico. El hecho de que sus discípulos sean más conocidos tal vez nos dejara entrever que no tuvo descendencia. Al respecto cuadra bien unos versos de su poema a la Artemis de Leucade, que habla de un viejo que es querido como un padre y que fue muy del gusto del autor. De forma más fácil envejece aquel viejo al que aman los muchachos, y como a su padre, lo conducen de la mano hasta la puerta de su casa. Algunos de sus epigramas parecen proceder de una intención personal. Como buen poeta de su tiempo, escribió epigramas fúnebres, quizá de encargo, pero también utilizó este género literario para expresar algunas de sus experiencias, normalmente amorosas. Así durmieras, conopión, como me haces acostar junto a estos dinteles fríos. Así durmieras, injustísima, como a tu amante acuestas, y piedad ni en el sueño encontraste. Los vecinos se conmiseraron, y tú ni en sueño. Tu cana cabellera pronto te recordará todas estas cosas. Los reproches, a la que sin duda es una hetaira, suenan a mi parecer más a lugar común que a realidad. El subgénero lírico, para Clausífiron,
He seguido con puntualidad sin que parezca revitalizado por el sireneo. Por el contrario, más auténtico, considera el epigrama que le dedica a su posible amado Arquino, aun cuando también pertenece a este subgénero ya tratado, entre otros, por Alceo. Si espontáneo Arquino injurié, mil repróchame. Si forzado llego, acepta el arrebato. Embriaguez y amor me obligaron, de los cuales uno de ellos arrastraba y el otro no consiente aceptar el arrebato. Al llegar no grité, ¿quién o de quién?, sino besé el umbral. Si esto es una injusticia, soy un injusto. El epigrama siguiente parece ratificar los sentimientos de Calímaco con una profundidad y a la vez sencillez de dulce romanticismo. El tema es harto conocido en la literatura posterior. El alma, dividida entre lo que se quiere y lo que se debe, no puede controlarse, y cual el Hyde de su Jekyll, se enseñorea de su voluntad. La mitad de mi alma aún es la que respira. La otra, no sé si Eros, si Hades la apresó, pero ha desaparecido. ¿Es que acaso hacia alguno de los muchachos partió de nuevo? Y declaré, muchas veces, no acojáis a la fugitiva, jóvenes, pues en ese lugar, la lapidada aquella, perdidamente enamorada, sé que ronda por allí. Calímaco dejó para la posteridad a lo que parece el epitafio que deseaba sobre su tumba, el cual, a mi juicio, nos ofrece un guiño de lo que el propio poeta creía de sí mismo. Delvateada junto al túmulo conduces los pies, del arte poético buen conocedor, y con vino, en el momento oportuno, bueno para reír con él. Calímaco debió ser un hombre soberbiamente divertido. Gracias al artículo de la Suda sabemos que el poeta alcanzó el tiempo de Ptolomeo III Evergetes cuando la Olimpiada 127, lo cual nos daría como fecha el 270 a.C. y a nuestro autor una corta vida entre los 40 y los 50 años de edad, por lo que es mejor atenerse a lo dicho en su obra, y como ningún pasaje alude a hechos anteriores al 247, pareciera que en el año de la coronación de Vergetes el Cireneo dejó de existir con poco más de 60 años.